Hace unos 2500 años, en las colinas del Himalaya, donde hoy se encuentra Nepal, vivió en un gran palacio un rey cuyo hijo estaba por nacer. Cuando llegara al mundo, el monarca había decidido hacerle la vida perfecta. El niño jamás conocería un momento de sufrimiento. Cada necesidad, cada deseo siempre sería satisfecho. El rey mandó a erigir altos muros alrededor del palacio para evitar que el príncipe jamás conociera el mundo exterior. Al pequeño lo malcriaron, le prodigaron comida y regalos, lo rodearon de sirvientes que cumplían hasta el más mínimo de sus caprichos. Y justo como estaba planeado, el chico creció ignorando las crueldades propias de la existencia humana. Así transcurrió la infancia del príncipe. Sin embargo, a pesar del interminable lujo y la opulencia, el heredero se convirtió en un joven más bien frustrado. Pronto, cualquier experiencia comenzó a parecerle vacía y sin valor. El problema era que, sin importar cuánta riqueza le diera a su padre, nunca sería suficiente, nunca significaba algo para él. Una noche el príncipe se escabulló del palacio para ver qué había más allá de sus muros. Le ordenó a un sirviente que lo llevara a la villa cercana, y lo que vio ahí lo horrorizó. Por primera vez en su vida notó el sufrimiento humano. Miró gente enferma, gente vieja, gente sin hogar, gente con dolor, incluso gente en agonía. El príncipe regresó al palacio y experimentó una crisis existencial. Sin saber cómo procesar lo que había vivenciado, se tornó insoportable y se quejaba de todo. Y como es típico en los jóvenes, terminó por culpar a su padre de las mismas cosas que éste había tratado de hacer por él. Toda esa vida de riqueza, pensaba el príncipe, lo había hecho tan miserable, le robó el sentido a su vida. Decidió huir. Pero él se parecía a su padre más de lo que creía. Él también tenía grandes ideas. No solo huiría, sino que renunciaría a la nobleza, a su familia y a todas sus posesiones. Viviría en las calles, dormiría en la tierra como un animal. En esa nueva vida se mataría de hambre, se torturaría y mendigaría migajas de comida a los extraños por el resto de su existencia. La siguiente noche, el príncipe volvió a escabullirse del palacio, esta vez para no volver. Durante años vivió como un mendigo, una escoria de la sociedad, marginado y olvidado, un excremento de perro embarrado en fondo del tótem social. Y tal como lo había planeado, sufrió enormidades, padeció enfermedad, hambre, dolor, soledad y decadencia. Encaró incluso a la misma muerte, a menudo limitado a comer solo una nuez al día. Así transcurrieron algunos años, luego otros más, y después no sucedió nada. El príncipe empezó a darse cuenta de que su vida de sufrimiento no era tan buena como había imaginado. No le aportaba la introspección que deseaba, ni le revelaba algún profundo misterio del mundo, ni su propósito último. De hecho, él solo pudo describir lo que el resto de nosotros ha sabido desde siempre, que el sufrimiento es terrible y que no necesariamente es significativo. Como le sucedió en su época de riqueza, el príncipe tampoco encontró el valor del sufrimiento cuando sufrir no tiene un propósito. Tristemente llegó a la conclusión de que su gran idea, al igual que la de su padre, había sido muy mala y que quizá debería emprender algo distinto. Confundido por completo, el heredero del rey decidió ir a sentarse a la sombra de un gran árbol, a las orillas de un río. Su nuevo plan consistía en permanecer ahí hasta que se le ocurriera otra gran idea. Según la leyenda, nuestro desconcertado personaje se quedó sentado por 49 días. No nos detendremos a reflexionar en la posibilidad biológica de durar 49 días sentado en el mismo lugar, pero digamos que en ese lapso el príncipe discernió varios asuntos con profundidad. Uno de esos discernimientos fue el siguiente. La vida misma es una forma de sufrimiento. Los ricos sufren debido a sus riquezas, los pobres por su pobreza. La gente que no tiene una familia sufre por no tener una familia. La gente que tiene una familia sufre por su familia. Las personas que buscan los placeres mundanos sufren por esos mismos placeres mundanos. La gente que se abstiene de esos placeres mundanos sufre por esa misma abstención. Lo anterior no significa que todo el sufrimiento sea igual. Algunos sufrimientos son definitivamente más dolorosos que otros. Sin embargo, todos sufrimos.
Años después, el príncipe desarrollaría su propia filosofía y la compartiría con el mundo, y este sería su principio central. El dolor y la pérdida son inevitables y deberíamos dejar de resistirnos a ellos. Más tarde, aquel joven sería conocido como Buda. En caso de que no hayas escuchado hablar sobre él, fue alguien muy importante. Existe una premisa que subyace en muchas de nuestras suposiciones y creencias. Esta sugiere que la felicidad es algo rítmica, que se puede trabajar, ganar y lograr como si se tratara de ser aceptados en la facultad de derecho o como si lo construyéramos como un juego de legos muy complicado. Si logro X, entonces seré feliz. Si luzco como Y, entonces seré feliz. Si puedo ser una persona como Z, entonces seré feliz. Sin embargo, la premisa es el problema. La felicidad no es una ecuación con una solución. La insatisfacción y el malestar son partes inherentes de la naturaleza humana y, como veremos, componentes necesarios para crear una felicidad estable. Buda lo debatió desde una perspectiva teológica y filosófica. Yo presentaré el mismo argumento en este capítulo, pero lo haré desde una perspectiva biológica y con osos panda. Si pudiera inventar un superhéroe, crearía uno que se llamara el Panda de la Decepción. Llevaría una cursi máscara sobre los ojos y una camiseta con una T mayúscula gigante, que le quedaría pequeña para su gran barriga. Su superpoder consistiría en decirles a las personas duras verdades sobre sí mismas, de las que necesitan escuchar, pero no quieren aceptar. Este panda iría de casa en casa como un vendedor de Biblias. Tocaría timbres y externaría frases como, claro, ganar mucho dinero te hace sentir bien, pero eso no hará que tus hijos te quieran. O, si tienes que preguntar si confías en tu esposa, entonces probablemente no confías en ella. O lo que tú consideras amistad son en realidad tus constantes intentos de impresionar a la gente. Entonces le desearía al dueño de la casa un buen día y se dirigiría muy campante al siguiente domicilio. Sería increíble y enfermizo, y triste y edificante y necesario. Después de todo, las más grandes verdades de la vida son las que nos desagrada escuchar. El panda de la decepción sería un héroe que ninguno de nosotros querría, pero que todos necesitamos. Él sería como las aclamadas verduras para nuestra dieta mental de comida chatarra. Haría mejores nuestras vidas a pesar de hacernos sentir peor. Nos haría más fuertes al destrozarnos, iluminaría nuestro futuro al mostrarnos la oscuridad. Escucharlo sería como ver una película en la que el héroe muere al final. Te encanta a pesar de hacerte sentir horrible, porque te parece más real. Así que mientras estamos aquí, permíteme ponerme la máscara del panda de la decepción y dejar caer otra desagradable verdad. Sufrimos por la simple razón de que el sufrimiento es biológicamente útil. Es el agente preferido de la naturaleza para inspirar el cambio. Hemos evolucionado para vivir siempre con cierto nivel de insatisfacción e inseguridad, porque la criatura que está medianamente insatisfecha y que es insegura es la que hará el trabajo más innovador y sobrevivirá. Estamos predispuestos a desarrollar una insatisfacción con la que tenemos y a sentirnos satisfechos solo con lo que no poseemos. Esta constante insatisfacción ha mantenido a la especie luchando y evolucionando, construyendo y conquistando. Así que no, nuestro propio dolor y nuestra miseria no son un error de la evolución humana, son un rasgo. El dolor en todas sus formas es el modo más efectivo de nuestro cuerpo para estimular a la acción. Piensa en algo tan simple como golpearte el dedo gordo del pie. Si eres como yo, entonces cuando te pegas en ese apéndice dices tantas groserías que si te escuchara el Papa Francisco lo harías llorar. Mesa estúpida expresas, o quizás irás más lejos y cuestionarás tu propia filosofía en cuanto a diseño de interiores, basándote en tu pie palpitante de dolor. ¿Qué clase de idiota pone una mesa ahí? ¿En serio? Lamento disentir ese terrible dolor inducido por el golpe a tu dedo, aquel que tú, yo y el mismo Papa odiamos tanto, existe por una razón importante. El dolor físico es un mecanismo de retroalimentación de nuestro sistema nervioso, con el cual nos es posible percibir nuestras propias proporciones físicas, donde podemos y no podemos movernos, lo que podemos tocar y lo que no.
Cuando excedemos esos límites, nuestro sistema nervioso nos castiga puntualmente para asegurarse de que le prestemos atención y no lo sobrepasemos de nuevo. Este dolor, aunque lo odiemos, es útil. Es lo que nos enseña a estar alertas cuando somos jóvenes y descuidados. Ayuda a mostrarnos lo que es bueno versus lo que es malo para nosotros. Nos ayuda a comprender y mantenernos dentro de nuestras propias limitaciones. Nos enseña a no merodear cerca de estufas calientes y a no introducir objetos afilados de metal en los tomacorrientes. Por consiguiente, no siempre es benéfico evitar el dolor y buscar el placer, ya que a veces el dolor puede ser de vital importancia para nuestro bienestar. Pero el dolor no es meramente físico. Como cualquiera que haya tenido que soportar la primera precuela de Star Wars, te puedo decir, los humanos también somos capaces de experimentar un agudo dolor psicológico. De hecho, ciertas investigaciones han descubierto que nuestra mente no registra mucha diferencia entre el dolor físico y el psicológico. Así que cuando te cuento que el dolor que me causó el engaño de mi primera novia lo sentí como si me insertaran un picayelos en el centro del corazón, es porque, bueno, me dolía tanto que podría haber sido que en verdad me estuvieran perforando lentamente el órgano cardíaco con ese utensilio. Tal como el dolor físico, nuestro dolor psicológico es un indicador de que algo está fuera de equilibrio. Algún límite ha sido sobrepasado. De la misma manera, al igual que el dolor físico, nuestro dolor psicológico o emocional no es necesariamente malo o incluso indeseable. En algunos casos, experimentarlo puede resultar benéfico, así como pegarte en el dedo gordo del pie te enseña a no estrellarte contra las mesas. El dolor emocional, el rechazo o el fracaso nos enseña cómo evitar cometer los mismos errores en el futuro. Lo peligroso de una sociedad que te sobreprotege más y más contra las incomodidades inevitables de la vida es que perdemos los beneficios de experimentar dosis sanas de dolor, una pérdida que nos desconecta de la realidad del mundo que nos rodea. Quizás estés salivando con la idea de una vida libre de problemas, de felicidad infinita y de compasión eterna. Pero aquí en la Tierra los problemas nunca terminan. En serio, nunca. El panda de la decepción acaba de pasar por aquí. Tomamos unas margaritas y me lo contó todo. Los problemas nunca se van, solo mejoran, dijo. Warren Buffett tiene problemas de dinero. El mendigo alcoholizado que se halla fuera del 7-Eleven tiene problemas de dinero. La diferencia es que Buffett posee mejores problemas de dinero que el indigente. Todo en la vida es así. La vida es, en esencia, una serie interminable de problemas, Mark, comentó el panda. Le dio un trago a su cóctel y acomodó el pequeño paraguas rosa en la copa. La solución de un problema es meramente la creación del siguiente. Pasaron unos minutos y me pregunté de dónde carajos vino el panda que habla. Y ya que estamos en esas, ¿quién hizo esas margaritas? No esperes una vida sin problemas, no existe tal cosa. En vez de eso, espera una existencia llena de buenos problemas, me aconsejó. Después dejó su copa en la mesa, se inclinó el sombrero y se retiró con desenfado al atardecer.